aquí en Lituania cuando veían que yo hablaba lituano, porque además la lengua, el lituano es súper, súper difícil. Sí, sí. Y entonces la gente dice, bueno, hombre, este chico viene aquí y me decían, por ejemplo, ¿no? Después de la caída del bloque soviético, pues muchas personas rusos se quedaron a vivir en estos países y ellos no hablan lituano, no tienen ni la más ligera intención de hablarlo, ¿no? Entonces eso al lituano le da una cosa de decir, oye, pues, ¿qué pasa, no? Y de pronto llamaste hogar a un país que no es el tuyo, donde la salsa no pica y las fiestas mexicanas son el 5 de mayo. Un lugar en el que compartir los mejores momentos con los tuyos significa hacerlo a través de una pantalla. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. O lo que es lo mismo, seres que a donde van terminan buscando tortillas. Vilnius, Lituania. Habitantes, 550,000. Migrantes, 45,000. Mexicanos, de 100 a 110. Precio de la docena de huevos, 2,15 euros, equivalentes a 43 pesos mexicanos. Lo que no sabías de Lituania: hay más de 2,000 lagos y no hay montañas. Y si viste Stranger Things, las escenas de la cárcel se filmaron en Lukiškės, en Vilnius. Algo que hemos encontrado como una constante en el proceso de migración es que uno por naturaleza cuando llega a un país busca a su gente, busca a los similares, busca a los que hablan su mismo idioma y si son de su país mucho mejor. Eso es algo que siempre vamos a hacer, siempre vamos a tratar de sentirnos un poco en casa cuando estamos fuera y eso evidentemente lo vamos a lograr con alguien que entiende nuestras raíces, que comparte nuestros gustos, que comparte nuestra comida. Sin embargo, eso nos aleja muchas veces de adentrarnos realmente en la cultura en la que estamos participando actualmente y posiblemente nos deja muy lejos el conocer, el aprovechar y el sentirnos en casa en un lugar fuera de nuestro país. Cuando escuchamos la historia de nuestro invitado de hoy, nos quedamos sorprendidos de cómo pareciera ser que su proceso de adaptación fue tan sencillo. Pero más tarde nos dimos cuenta que tenía que ver mucho con la disposición y con la apertura que tenía hacia las nuevas culturas sin que eso cuestionara su origen. Creemos que el reto más grande consiste en no perder nuestra cultura y adoptar la nueva como propia también. Germán es de la Ciudad de México, estudió ingeniería química en la UNAM y después de un tiempo se fue a viajar por el mundo y llegó a Lituania, en donde se estableció desde hace 18 años. Así que hoy vamos a escuchar no solamente esta aventura, este andar migrante, sino también un poco de la historia de los 3 países bálticos. Nosotros somos Adrián y Silvia y esta es la historia de Germán. ¿Los 3 países tienen el mismo idioma? ¿Hablan el mismo idioma? ¿Cómo está esa situación? No, los 3 países tienen lenguas diferentes. Ah, mira, ok. Por ejemplo, el estonio es una lengua de origen fino-ugro, o sea que sí tiene alguna similitud con el finlandés, Ah, están muy pegados, claro. pero no tiene nada que ver con el lituano o el letón. El lituano y el letón sí comparten algunas raíces, son lenguas que se le denominan indoeuropeas. Ok. Bastante antiguas, y aunque comparten algunas cositas, un origen, un lituano y un letón hablando cada uno en su lengua, pues no nos podemos entender. ¿Y el hecho de que hayan formado parte de la URSS y todo eso, el ruso no fue influencia de alguna manera? Pues hay algunas palabras, algunas cosas que se utilizan, pero realmente pues estos países ya tenían sus lenguas muchísimo antes también. Y si bien durante la época soviética pues se trató de imponer la lengua, ¿verdad? El ruso, pues la lengua siguió utilizándose, se siguieron imprimiendo libros en lituano, en este caso en Lituania, lo mismo en Letonia, en Estonia. Así que pues siempre se conservaron las lenguas y sí, las 3 lenguas son diferentes. Y es muy interesante porque estamos hablando que, por ejemplo, de Vilnius, donde yo vivo, que es la capital de Lituania, hasta Estonia, Tallinn, la capital de Estonia, pues hay 600 kilómetros, o sea que realmente no es mucho. Claro. Y son pues lenguas bien diferentes. Y con Polonia, ya nada más mi última curiosidad geográfica. con Polonia, ¿cómo es la relación? ¿Cómo está el asunto ahí? Con Polonia la relación pues está bien ahora, obviamente, formamos parte de los países de la Unión Europea. Los 3 países bálticos junto con Polonia se unieron a la Unión Europea en el 2004. Todos juntos entramos en bloque, ¿no? Y sí hay una buena relación ahora con los países
¿no? Históricamente hablando, pues Lituania y Polonia como que no hubieron algunos detalles históricos que no le gustó especialmente a Lituania y básicamente en el siglo XX, después precisamente de que, bueno, Lituania fue ocupada, digamos, por el Imperio Ruso a finales del siglo XVIII, declaran su independencia a los tres países bálticos y Polonia del Imperio Ruso en 1918, es la fecha de independencia de Lituania. Y para 1923, Polonia ocupa Vilnius, la capital de Lituania, porque decían que era una ciudad polaca. Eso como que partió las relaciones de los dos países. Y aunque ya no se nota tanto, pues sí hay una cuestioncita así medio entre polacos y lituanos, así medio extraña. Cosa que no sucede con el norte, con Letonia y con Estonia, que siempre hay una muy buena relación, somos países hermanos, ¿no? Muy completa esta clase de historia y geografía, Germán. Muchas gracias por esto. Tienes ahorita ya bastantes años ahí, más de 10, tienes una escuela de idiomas, pero cuéntanos un poco más hacia el inicio, ¿de qué parte de México saliste? ¿Por qué saliste de México? ¿Cuándo te surgió esta inquietud de decir, bueno, voy a probar suerte en otro lado? ¿Y por qué hasta allá? ¿Y cómo fue esta historia, Germán? Yo soy ingeniero químico, me gradué de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, soy de la Ciudad de México también. Y vaya, una vez que me gradué de la universidad, tuve algunos trabajos también de ingeniería, también ahí en la Ciudad de México. Y básicamente llegó un momento en que pues ya no quería estar ahí en la Ciudad de México, yo quería ver algunas otras partes del mundo. Y básicamente lo que pasó es que me fui a viajar. Entonces salí de México y me recuerdo que me fui a Japón, después me fui a Corea. No tenía ninguna obligación o algo para volver a México, así que me fui a Asia, me fui a China, me fui a la India, me fui a Nepal, todos estos lugares. Y después me fui a África también. Todo esto era en calidad de turista y mochilazo. Sí, exactamente. Entonces, bueno, después así fue como fui subiendo. Fui por Turquía, por Grecia, por todos esos países. Y ya estando cerca de Rusia, me pasé a Lituania. Hubo oportunidad de venir aquí a Lituania. Lituania todavía no era parte de la Unión Europea. O sea, ya se había independizado. Lituania se independizó en el 90, se independizó de la Unión Soviética. Y entonces, ya en ese momento, Lituania todavía no era parte de la Unión Europea, era bastante diferente a lo que es hoy. Realmente Lituania ha cambiado muchísimo, especialmente desde que entró a la Unión Europea. Uh-huh. Y ahí conocí a mi esposa. Bueno, nunca nos casamos, tuvimos 2 hijos y todo. Okay. Y ella, pues, lituana. Después nos fuimos a México y ya cuando estábamos esperando a nuestro primer hijo, dijimos, no, vamos a vivirnos a Lituania. Y entonces pues ya nos vinimos aquí para que mi hijo naciera. Ya nació en el 2004 y pues ya desde entonces nos quedamos aquí. Wow, o sea, fue el amor lo que te dejó en un solo país. Oh, sí, definitivo. ¿De qué año saliste de México? Estamos hablando que salí en el 2001. Ah, no, pues sí, ya tienes más de tus 20 añitos fuera del país. Oye, ¿cómo era tu experiencia, Germán, en estos países? O sea, tú llegabas, ¿cómo lo hacías con tantos idiomas tan diferentes? Sí, bueno, todo en inglés, obviamente, ¿no? Okay. La gran mayoría de los países, pues, se habla inglés y todo. Había otros lugares que era más complicado, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve en China, me fui a lugares así que, o sea, nadie hablaba inglés, absolutamente nadie. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que estuve en China y nadie hablaba, yo me tenía que mover a un lugar, ¿no? Entonces yo dije, bueno, y yo veía, ahora China ha cambiado bastante, ¿no? Todo ha cambiado, ¿no? Pero en aquel entonces, estoy hablando hace 20 años, yo llegaba a la estación de ferrocarriles porque me quería mover y pues dije, a ver, voy a hacer una cosita. Voy a ver a los jóvenes, seguramente los chicos jóvenes que se ven ya un poquito más, pues que tienen unos tenis Nike o algo así, que se ven que ya se visten de otra forma. Voy a intentar por ahí. Sí me funcionó bastante bien eso. Buscaba a los chicos que se veían así como que más western y ya les decía, ¿hablas inglés? Sí. Oye, échame la mano, mira, quiero comprar un boleto. Ahora pues en el internet y todo, estoy hablando del 2001 y eso. Oye, y en todos estos lugares, en esta experiencia, me imagino que fue una experiencia de conocer, obviamente, muchas culturas, pero también como de conocerte a ti, de
de contrastar tus orígenes, tu cultura. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en relación a México? ¿Extrañabas más a México o lo extrañabas menos? Decías, híjole, aquí sí está mucho mejor la cosa, o decías, no, yo sí Diferente. prefiero mi país. ¿Cómo era tu relación con México en ese sentido? Ajá, mira, yo siempre he tenido un cariño obviamente especial por México, claro, ¿no? Yo soy de México, tengo mi cultura, mis cosas y todo, pero pues no, nunca he extrañado a México realmente. Digo, mucha gente me dirá, "Oh, no sé, ¿no? Pero no, Ujú. a donde iba yo me sentía muy bien, me adaptaba, lengua, todo, la comida, es fantástica en muchos lugares. Oye, cuando llegas a Lituania y conoces a tu pareja, ¿cómo fue la situación? ¿Cómo fue que hicieron clic? El tema de la diferencia cultural, ¿cómo fue hacer esto? Yo creo que aquí, más que nada también en Lituania, la diferencia cultural quizás no es tan grande como en otros países, porque Lituania es un país católico. Ah, ok. Mm. Y como México, seguimos las mismas tradiciones, todo. Y eso como que de repente, no sé, yo he notado que realmente sí, los países católicos sí tenemos una especie de cosa en común, ¿no? Entonces realmente no fue muy complicado el entrar, digamos, a lo que es la cultura. Todos celebramos aquí lo mismo, la Semana Santa, la Navidad, todo es exactamente igual que en México. Eso también yo creo que ayuda a que y yo llegando también aquí a Lituania, pues inmediatamente cuando conocí a Asta, Ujú. se llama Asta, inmediatamente, pues sí hablábamos en inglés y todo lo demás, ¿no? ¿Cómo la conociste? Nos conocimos en un restaurante Ah, ok. de una cosa muy interesante porque estábamos tratando de pedir unas cervezas blancas que se llaman aquí. Ujú. Yo estaba con unos amigos, un amigo australiano, un amigo francés, y ella estaba en la mesa de al lado. Como te digo, estamos hablando de antes de que Lituania fuera parte de la Unión Europea. Aquí tampoco hablaban inglés, o sea, en muy pocos lugares, en los restaurantes. Entonces, pues no nos entendíamos ahí con el camarero. Hasta fue la que nos ayudó ahí para elegir cosas porque hablaba inglés y de ahí fue donde nos conocimos. Mira, nada más. ¿Y cómo fue que se dio la relación? ¿Cuánto tiempo después se establecieron y demás? Sí, porque yo me quedé aquí en Lituania. Ujú. Yo no me fui de Lituania. Ya me quedé aquí, la conocí Ah, y me quedé, me renté un apartamento, ya me- y ya después le dije, bueno, pues, ¿qué hacemos? Que ya tengo que moverme, ¿qué hacemos? Bueno, pues, ¿qué te parece si nos vamos a México? Y nos fuimos a México. En ese momento que te estableciste en Lituania, ahí, bueno, conseguiste trabajo y digamos que ya fue como más formar la estancia o cómo. Sí, fíjate, lo que sucedió fue lo siguiente. Yo cuando ya estuve aquí en estos países, estuve ya en Lituania y todo, ya me sentía cansado de estar viajando. O sea, no cansado físicamente, sino decir, "Ay, ya estaba yo cansado de empacar la maleta, de irme a otro lugar, de buscar. Y justo cuando yo conocí a Asta, pues para mí fue fantástico porque dije, ya, aquí se termina mi viaje. Ya me voy a México, nos vamos, vemos qué pasa y listo. Y ya después, el siguiente año, pues ya volvimos para acá. Y ya llegando aquí, pues ya es otra cosa, ¿no? Porque ya bien sabemos que una cosa es el viajar, el estar como de vacaciones, al ya vivir y que es las cosas que sufrimos las personas que cambiamos de país, el ya entrar a la vida normal, buscar un empleo, un trabajo, y es otra cosa, ¿no? Yo creo que al principio de lo más complicado que hay es, pues, por ejemplo, la lengua, ¿no? Porque, y más en aquel entonces que nosotros llegamos y Lituania todavía no era parte de la Unión Europea, extranjeros y esto no había. ujú. Hay otros países donde ya, por ejemplo, uno como extranjero, pues quizás hablando inglés y de acuerdo a tu profesión, pues puedes ya encontrarte trabajos y todo aquí. Nada. Nada. Nada, ¿no? En ese sentido, ¿Lituania es caro? Era baratísimo. Cuando yo llegué, mucho más barato que México. Yo cuando llegué a Lituania dije, oh, wow, qué bien. Pues, lo que me dan mis propiedades allá en México, pues aquí, wow. Ya, ok. Cuando comenzó la Unión Europea, pues ya otra cosa comenzó, muchas cosas. Yo me acuerdo que una amiga mía alemana me dijo, oye, Germán, necesitan en el Parlamento de Lituania, necesitan un profesor de español. ¿No te interesa? Dije, bueno, yo nunca he sido profesor. Aquí no hay donde, digamos, no hay realmente como mi profesión como ingeniero químico, especialmente los lugares que yo digo, bueno, voy a buscar como ingeniero químico profesional, pero ni en inglés, bueno,
la mayoría de los trabajos que había pues eran en lituano. Claro. Claro. Imposible, o sea, eso era, aunque yo después del año ya podía hablar lituano, porque me puse a estudiar también, fui a la universidad. Entonces eso me abrió muchas posibilidades también, pero ya como para desarrollar una carrera, especialmente en ingeniería química en lituano, yo hice una revalidación de mis estudios aquí y al final salió con que tenía que hacer pues 3/4 partes de la carrera nuevamente y en lituano. No. No, bueno. No. Entonces la cosa estaba muy por ese lado, ¿no? Entonces cuando esta chica alemana me dice, oye, pues bueno, me parece bien, vamos a ver qué está pasando. Y yo era el profesor de los miembros del Parlamento de Lituania. Vaya. Y pues ahí fue saliendo muchas cosas. Estuve trabajando ahí como 3 años, casi 4 años. ¿Cómo surgió el interés de aprender español? Sí, ¿por qué querían? Lo que pasa es que básicamente aquí en Lituania, especialmente yo cuando, como les comento, estamos hablando del año 2004, 2005, 2006, y una vez que Lituania comenzó, que entró a la Unión Europea, pues muchísima gente salió de Lituania, ya estoy hablando básicamente como en el 2006 más o menos, ¿no? Pues ya podían viajar, ya podían salir, no era tan difícil, ¿verdad? Porque antes de que Lituania fuera parte de la Unión Europea, pues se necesitaban visas y muchas cosas, ¿no? Formaron parte de la comunidad Schengen, entonces se podía viajar a todas partes de Europa, ¿no? Entonces mucha gente comenzó a viajar, especialmente a España, y España era una maravilla, aparte del clima, que la gente decía, wow, qué maravilla, la gente amable, todos alegres, mucha fiesta, muchas cosas que aquí al final pues las cosas son así medio frías, ¿no? Entonces la gente pues feliz, además había muchísimas oportunidades de trabajo, había un boom de España en aquel entonces económico, no, y la gente decía, no, yo qué hago en Lituania, no, pues vámonos para España, y todos querían aprender español, entonces ahí coincidió conmigo junto con otra situación muy peculiar de que todos querían hablar español, y entonces fue cuando también hice pues mi academia de español, Ok. que ahora pues somos los número uno aquí en los países bálticos y todo esto, entonces pues ya llevamos, pues imagínate también, pues unos 14 años con mi escuela. ¿Empezaste a importar mexicanos o españoles a tu escuela o qué onda? Españoles y después se comenzaron a llegar también mexicanos, pero pues en principio pues también pues chicos españoles, ¿no? Sabemos que es muy complicado el tema de conseguir una visa de trabajo por allá, no es tan sencillo esto. En términos de justamente de esto de trámites y de permisos, visado, etcétera, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue la situación? Como yo vine aquí y una vez llegando aquí pues nació mi hijo, automáticamente yo tengo residencia, permiso de residencia y permiso de trabajo. Eso fue lo que sucedió, básicamente. No te hizo falta casarte con Asta ni nada para que te dieran nada No, de esto. para nada. No, Ok. nunca. Una vez registrando a mis hijos, Ujú. como siendo yo su papá, me pude quedar aquí. Lo único que se complica un poquito es que aquí en Lituania, solamente después de los primeros 5 años, yo tenía que ir cada año a renovar mi permiso de estancia, ¿no? Ujú. Ok. Y solamente después de 5 años te dan una residencia, digamos, por 5 años más, ya no tenía que ir cada año. Y solamente después de 10 años de vivir aquí se puede aplicar, se puede hacer, obtener la nacionalidad. Y se tiene que pasar un examen bastante riguroso de la lengua, de la Mm. constitución. Sí, aquí no es tan fácil y hasta el momento es bastante complicado obtener un pasaporte lituano. O sea, si alguien, por ejemplo, no tuviera hijos allá, ¿por qué camino tiene que pasar? A Ajá. ver, si una persona, y no sé realmente ahora también si como se ha puesto la cosa muy complicada realmente, Ujú. ya ahora no sé ni siquiera si por los hijos se haga esto, no sé, quizás, no sé si se puede. Yo me imagino que sí, ¿no? Si tienes un hijo aquí, pues sí, igual que yo. Casados también se puede hacer, lo sé, que hay ahora mexicanos que se han casado, ya ahora somos como unos 100 mexicanos los que vemos aquí, y yo sé de algunos que pues vienen viviendo aquí porque pues su pareja es lituana o lituano, y sí tienen la opción de vivir aquí, pero ya no sé más allá de cómo qué pasará con ellos después, o estoy hablando en el sentido de que si tienen que renovar cada año. No estoy muy al tanto de qué es lo que pasa después. ¿Cómo fue obtener la nacionalidad? El tema de obtener la nacionalidad, ¿qué te implicó?
Pues nada, básicamente pues lo único pues tener la antigüedad, ¿no? Porque además se va perdiendo y borrón y cuenta nueva, ¿no? Y tiene que tener 10 años. Entonces, y también de repente si uno se va a vivir a otro lugar por un determinado tiempo y no hay un contacto o algo, se pierde todo eso y se regresa, pero ya se perdió otra vez. Entonces, yo porque he vivido aquí, no he salido de Lituania, me he quedado aquí todos estos años. Estoy muy feliz aquí. De repente vas a México, ya no vas a México, Sí, sí, sí he ido, y especialmente con mis hijos y todo, pues vamos no cada año, ¿verdad? Pero sí, yo con mis hijos he estado 5 veces, hemos estado 5 veces en México en diferentes etapas. Ujú. Y sí, sí, cada que se puede, pues vamos para México y todo, ¿no? ellos me imagino hablan español, lituano, inglés. Sí, exactamente, sí, porque yo solo hablo con ellos en español. Germán, ¿cuál ha sido la complicación donde te las has visto negras y has dicho, ¡ay! Pues realmente nunca ha pasado nada extraño. Todas las cosas, todos los países tienen sus cosas diferentes y todo, ¿no? Inclusive cuando yo llegué aquí a Lituania, como una de las premisas que tenían más importantes era aprender la lengua, yo dije, no, yo lo primero que tengo que hacer es para tener comunicación con mi familia lituana y todo, tengo que aprender la lengua. Y lo hice y eso me facilitó mucho la vida en muchos aspectos, porque yo, por ejemplo, veo a los chicos que vienen aquí y todo, y les cuestan un poquito, y yo siempre les recomiendo, chicos, aprendan la lengua lo más pronto posible y todo, ¿no? Pero pues hay personas como que dicen, "¿Y para qué necesito?". Y es verdad, ¿no? Digo, cada quien, ¿no? Pero pues no, o sea, siempre hay que acomodarse a cuestiones también, por ejemplo, de cómo es pues la cultura. Al principio quizás era un poquito complicado cuando yo llegué aquí en las instituciones, por ejemplo, migración, ¿no? Que yo tenía que hacer mi trámite cada año y yo llegaba a migración y había unas filas tremendas, ¿no? Que dices, bueno, así es, ¿no? Lo mismo para pagar impuestos, cosas así, ¿no? Pero pues eso es lo que les he comentado del cambio que ha habido aquí en Lituania, impresionante, porque Ujú. desde que Lituania entró a la Unión Europea, pues, o sea, ya no existen colas en migración, eso era el pasado, ahora todo. ¿Por qué había colas en migración? ¿Había mucha gente que quería ser parte del país o...? No, más que nada como que era muy burocrático, había quedado esa cosa de lo que era la Unión Soviética, Ujú. que pues todo el mundo tenía su trabajo seguro y pues les valía y no había servicio al cliente y pues espérate ahí, ¿no? Que eso al principio sí, sí contrastaba, sí chocaba, ¿no? Decir, oye, ya, sacúdanse lo de la Unión Soviética, que sí se notaba muy fuerte al principio, ¿eh? Ujú. No, pero ya ves que después entró Lituania en la Unión Europea y todo lo demás. No, pues todo se empezó a mejorar. Se construyeron nuevos edificios, el nuevo edificio de migración, ya moderno. Y pues ya prácticamente es irreconocible Lituania de lo que yo lo vi cuando llegué, ¿no? O sea, Ujú. quizás eso, Silvia, haya sido el único, quizás cosita, porque si en algún momento y al principio los meseros casi Ujú. casi le estabas haciendo un favor, ¿no? Y tenían esta cosa soviética muy, muy extraña. Ya más o menos como para el 2010, yo podría decir un poquito, ya empezó a mejorarse un poquito la atención, el servicio al cliente, ¿no? Me llama mucho la atención que a lo largo de esta charla, como en diferentes ocasiones, nos has dejado ver, o bueno, me has dejado ver Ajá. que, que eres una persona como que se adapta mucho a lo que hay y no estás resistiendo tu entorno. El hecho de que digas, no, pues no extraño México. Pudiera sonar choqueante, pero pues dado como te escucho, siento que es una cuestión de pues estoy en donde estoy, yo lo elegí y ya está, me adapto, ¿no? Ujú. Y si puede haber alguna complicación, como que tú eliges verlo como esto es lo que es y actúo a consecuencia de, ¿no? Ujú. De pronto, no sé si esto te resuene un poco y pudiera ser algo que tú digas que te ha hecho tal vez un poco más sencillo el proceso de migrar, de adaptarte, de establecerte con una pareja con la que no compartías tal vez el idioma o las creencias, costumbres, no lo sé. Y de pronto dices, eso pudiera ser un consejo para los migrantes. ¿Cómo ves esto que te digo? Sí, yo creo que sí, Silvia, yo creo que es eso, ¿no? Más que nada también, digamos, si pues alguna persona le dijera, Germán, ¿tú qué recomiendas o algo? Digo, no soy quien para recomendar, obviamente, pero digo, yo creo que lo principal es tratar de incorporarse a la cultura, lo primero, ¿no? Incorporarse lo más rápido que uno pueda. Estamos hablando, pues, de aprender la lengua, eso para mí yo creo que es algo, pues, fundamental, ¿no? En primer lugar, porque además te abre las posibilidades con muchas otras cosas. La gente,
Me imagino que también será en otros países, ¿no? Es decir, aquí en Lituania, cuando veían que yo hablaba lituano, porque además la lengua, el lituano es muy complicado, es súper, súper, súper difícil. Ujú, sí, sí. Y entonces la gente dice, bueno, hombre, este chico viene aquí y me decían, por ejemplo, ¿no? Después de la caída del bloque soviético, pues muchas personas rusos se quedaron a vivir en estos países. Ellos no hablan lituano, no tienen ni la más ligera intención de hablarlo, ¿no? Entonces eso al lituano le da una cosa de decir, oye, pues, ¿qué les pasa, no? O sea, y entonces me decía, no, hermano, no, no le hagas, o sea, tú llevas aquí, no cuántos, un par de años y hay gente que ha vivido aquí toda la vida y no quiere hablar lituano. Respeto, está, entonces la gente lo aprecia y, Ujú, y se va viendo otra cosa, ¿no? Por eso yo nunca he tenido problemas aquí de nada en absoluto, ok, porque todos me han tratado bien, cuando ven que uno viene pues con una actitud, digamos, sí, claro. de conocer la historia. A mí es algo que me gusta mucho la historia, bueno, todo ese tipo de cositas que sí, yo creo que ayudan mucho. Ok. Oye, es que aparte a mí me parece, me llama la atención, Germán, que te han tocado como momentos emblemáticos. Ver tú este cambio generacional, ¿no? De la gente que antes estaba a cargo de oficinas de gobierno, por ejemplo, como migración y ahora la nueva corriente, por así decirlo. ¿Cómo ha sido para ti a nivel personal estar presenciando la historia de un país, ¿no? O sea, que ha cambiado muchísimo en los últimos 20, 15 años. Mira, aquí nacieron ya mis hijos y todo, ¿no? Entonces, yo ya tengo un cariño especial por este país, ¿no? Entonces, a mí me da alegría que ver que las cosas, pues, van saliendo bien, van para adelante, se va creciendo, se van haciendo cosas, se va mejorando situaciones, ¿no? Como en muchos países, pues, también hay cosas que quedan pendientes y todo, ¿no? Y ver también cómo Lituania se abrió al mundo y cómo ahora Lituania, pues ya es un país, o sea, los invito chicos que vengan. Eso lo que me ha dejado también es ver cómo las personas de Lituania son muy bien organizadas, son muy responsables, muy trabajadores. Y eso pues también me ha enriquecido también, ¿no? Uno también se pone en esa sintonía, seguir bien todas las reglas, todo lo que es, ¿no? Y eso pues al final y al cabo pues me gusta. Entonces, yo recuerdo cuando llegué aquí a Lituania la primera vez, había solo un centro comercial, pero así centro comercial, así como que te diría, como tipo la comercial mexicana de aquel entonces que teníamos, o una tiendita, un Soriana, ¿no? Y era lo único que había. Oye, ya para cerrar, Germán, a mí me surge la duda, estando relativamente cerca de Ucrania, este conflicto reciente que han tenido, ¿los ha Impactado. impactado de repente algo, al menos a nivel emocional? ¿Cómo ha sido para ustedes? Sí, ha sido muy difícil todo esto, especialmente, por ejemplo, porque ha traído, quizás no tanto para mí, obviamente, porque yo no lo viví en carne propia, ¿no? Pero para muchas personas les ha traído, pues, recuerdos, pues, de lo que fue la ocupación soviética, que, pues, fue muy, muy, muy fuerte, muy dura. Todos los que tenemos familia aquí, digamos, de mi generación, de los que hemos estado aquí, esto, pues, tiene algún familiar que pues, estuvo en Siberia, ¿no? O sea, Mm, el abuelo de mis hijos estuvo en Siberia, ¿no? Y entonces, pues sí, ese tipo de cosas, pues obviamente que trae recuerdos, cosas complicadas, difíciles, ¿no? Siempre ha habido ese resentimiento y eso es algo que realmente no se ha curado en estos países, ¿no? mm, Y siempre se tiene el pendiente, la preocupación, porque pues Lituania, no tenemos frontera directa con Rusia hacia el este, porque primero tenemos a Bielorrusia, ujú, pero sí tenemos una frontera con Rusia, porque está Kaliningrado, que es una región que está separada de la parte continental de Rusia, pero que forma parte de la Federación Rusa. Ujú. ujú, Y, y entonces, pues sí, está esto, ¿no? Es siempre latente estas cosas, ¿no? Lituania forma parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y eso como que nos hace sentirnos un poquito más seguros, ¿no? ya. Claro. De que de un momento. Pero pues ahora que se desató este conflicto con Ucrania, pues sí, ha sido una cosa muy fuerte, unas emociones muy fuertes aquí, el sentirse identificado con lo que está pasando en Ucrania. Inmediatamente, pues, el sentido de solidaridad, ahora aproximadamente que será unos 40, ¿qué será? Los últimos datos que escuché aproximadamente unos 40,000
ucranianos han venido aquí, se les ha dado pues asilo, apoyo aquí en Lituania, y esto pues continúa, ¿no? Y es una ayuda y todo esto, ¿no? Se resintió obviamente también en el sentido, pues en la economía, como en todo el resto de Europa, porque había pues una dependencia muy fuerte del gas ruso. Entonces todo esto sí lo hemos visto, se ha padecido con la inflación, pues difícil, sí, pero no quiero decir que solamente ha sido para Lituania, sino también para el resto pues de Europa, ¿no? Ya. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Sí, caray, todos deseamos que ya terminen esos conflictos, pero bueno. Así es. Sí, pues muchas gracias, Germán. Ha sido una muy buena e interesante clase de historia y de geografía. Sí, mucho. Sí, pues bueno, no, encantado de haber estado con ustedes y compartir un poquito también de las experiencias que uno tiene. ¿Alguna palabra que nos enseñes en lituano? Pues les puedo decir, por ejemplo, cómo se dice gracias. Sí. Para decir gracias se dice achu. ¿Achu? Achu. Achu, así como si estuviéramos estornudando. La vez pasada nos enseñaron a decir feliz cumpleaños en alemán y no pudimos, pero achu sí podemos. Achu, gracias, está bien. Para decir hola se dice lavas. Lavas. También es fácil, así como ¿sí? Lavas. Quizás imaginamos así. Se escribe con B, no con V, pero imaginamos que es así como que lavas la ropa, lavas los platos. Lavas y es hola. Y para despedirnos, hay una forma que se dice ikipasimatimo. Pero ikipasimatimo. Pero aquí la gente lo acorta y dice nada más iki. Entonces ya nada más decimos iki. Y ya con eso nos despedimos. Qué agradable. Pues iki. Pues iki, Germán, muchas gracias. Iki, chicos. De lo que más rescatamos de la historia de Germán es la completa apertura, primero a conocer una cultura desconocida, y no solamente adentrarse a conocer el idioma, las costumbres, la comida, todo lo que podía conocer, sino la apertura también a intentar nuevos caminos, a probar nuevas profesiones. Uno de los peligros que corremos como migrantes, y más en el mundo globalizado de hoy, es ir a encontrar y a construir una pequeña burbuja de nuestra identidad nacional y no salir de ella. Y solamente acercarte o relacionarte con el país con el que vives cuando vas a pagar impuestos o cuando vas a sacar una tarjeta de crédito. Cada cultura que podemos conocer, sin duda, es un sinfín de posibilidades y está en nosotros estar abierto a ellas. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es que pareciera que hasta los astros, digámoslo así, se alinearan, porque justamente Germán llega a un país en el que todo está cambiando, ¿no? La transición entre Unión Soviética y la Comunidad Europea y todo lo que esto social y culturalmente implicó. Y él también, al final, llegar y abrazar y transicionar entre mexicano y ahora pues se convirtió en lituano, también el cambio de profesión, convertirse en papá, en fin, una experiencia completamente rica, transformadora, retadora. ¡Wow! Muchas gracias por escuchar este episodio de We the Mexicans. Nos escuchamos la siguiente. Bye bye. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. Entra a wethemexicans.com.